Gracias al Señor por este nuevo tiempo para seguir meditando en las enseñanzas que nos deja la primera carta del apóstol Pedro. Así que toma tu Biblia y vamos a empezar. Leamos por favor Primera de Pedro 1 del versículo 13. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué crees tú que el apóstol Pedro nos dice que vivamos una vida santa, que ciñamos nuestros lomos? ¿A qué se refiere? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. ¿Has escuchado esa frase popular que dice manos a la obra o arremánguense las camisas que vamos a empezar? Pues esta es un ejemplo para poder explicarte lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Significa que nosotros debemos ser muy diligentes, muy serios a la hora de tomar las cosas de Dios. Debemos estar listos y atentos. Eso significa que no podemos, hermanos, descuidar nuestros pensamientos. Aquí es donde a veces has escuchado tú que aquí es el taller del diablo. A veces nos relajamos y dejamos que nuestra mente vuele y no le ponemos hasta límites. Debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que deseamos. Que nuestros pensamientos estén saturados de la palabra de Dios, es ser diligentes, es estar atentos. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta vas a estar ambicionando cosas que están alimentando a tu carne y tu espíritu se va a ir debilitando. Entonces es muy importante, ¿sí? Porque pronto tu corazón estará lleno de deseos carnales, de todo tipo de deseo, menos de buscar a Dios. Y tu conducta empezará a reflejar lo que realmente mora dentro de ti. Y estarás sirviendo, dentro de muy poco, estarás sirviéndote a ti mismo, ¿sí? Descargando toda tu energía y toda tu autocomplacencia. Es decir, que tus decisiones espirituales se harán siempre y cuando no interfieran con tus deseos carnales. Porque si es el día de ir a la iglesia, pero estás cansado, estás con sueño, está lloviendo, o ese día tienes paseo de ir a la piscina, o tienes que cerrar un negocio importante, pues tú dirás, qué pena, pero no puedo ir a la iglesia, tengo cosas muy importantes que hacer hoy. Como que ir a la iglesia es cuando yo no tenga nada que hacer, ya como porque ya toca. No. Si tú estás pensando así, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, porque el Señor es celoso, es amoroso, es tierno, pero Él dice que también es fuego consumidor y Él ha dejado su palabra escrita para que sea obedecida. Por eso Pedro nos dice que preparemos nuestra mente para ejercitarla, para que tengamos dominio propio. Si estamos atentos en nuestra manera de pensar, si controlamos nuestros pensamientos, vamos a llenarnos del conocimiento de Dios para poder conocerle inteligentemente. ¿Qué es conocer a Dios inteligentemente? Es entender, es saber asimilar lo que está escrito en su palabra, porque en la palabra tú vas a encontrar lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y lo que Dios demanda del hombre. Esto siempre lo estoy diciendo porque es fundamental. Tristemente en la actualidad, ahora se ve como bicho raro a una persona que dedique tiempo a la lectura de la palabra, que dedique tiempo a la meditación de las Escrituras, o que esté buscando un tiempo a solas para orar y estar con el Señor. Lo llaman fanático, le llaman legalista, o tener esa emoción cada vez que hay un evento en la iglesia y tú quieras ser partícipe de todo lo que tenga que hacer, lo que la iglesia haga. Te llaman, este sí ya está muy loquito. Está bien, ya fue a la iglesia y ya cumplió. ¿Por qué tanto fanatismo? No han entendido. O creo yo que no es que no hayan entendido. Lo que pasa es que aún su corazón
está atrapado en el mundo, aún como la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque amaba lo que está allá. Si tú amas a Dios, obviamente todo va a ser diferente, pero muchas personas tienen problemas con la palabra santidad, porque creen tener el control de sus buenas obras, tienen el control hasta de sus propias almas. Les cuesta comprender que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar la carne, al mundo y a Satanás. Entonces, vivir en santidad no es que tú vas a estar flotando en las nubes y vas a tener un rostro resplandeciente. No, mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser cristianos no es saber versículos de memoria. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es entender lo que Dios demanda. Ser cristiano es entender y obedecer. Ser cristiano es renunciamiento. ¿Pero por qué? Por amor, por obediencia, por gratitud a tu precioso Salvador Jesucristo. Entonces, eso es que cada día más nosotros vamos a saber que decir, ser cristiano me va a costar dejar lo que antes disfrutaba, dejar el licor, me va a costar dejar de maquillar las cuentas en mi empresa, ser cristiano me va a costar renunciar a todos mis vicios. Ser cristiano es ir renovando el carácter para agradar a mi Señor, y por ende voy a ser feliz yo y los que viven a mi alrededor. Por amor a Dios voy a dejarme mi desviación sexual. Nos quejamos muchas veces nosotros de la corrupción. Ahora todo el mundo habla de los políticos corruptos y todo eso. Pero, ¿qué de nosotros? Cuando tú haces una compra, sea grande o pequeña, ¿pides factura? Entonces estamos evadiendo impuestos también nosotros, no estamos haciendo lo que la ley manda con respecto al servicio de rentas internas, ¿verdad? Entonces analicémonos nosotros mismos. Corrupción no es que hablemos de millones de dólares y como si han enriquecido otros. Nosotros podemos ser corruptos en miniaturas. Empecemos por nosotros, empecemos a hacer rectificaciones y empecemos a hacer sal y luz, un testimonio verdadero, ¿sí? Porque somos embajadores de Cristo y van a ver a Cristo en nuestro comportamiento. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y su palabra, si su palabra lo está diciendo, pues para mí es un sí rotundo, es una verdad absoluta, ¿sí? Hermanos, Jesús no dijo que ahora que ustedes me conocen van a ser felices y todos sus problemas se van a acabar. Pedro nos está recordando en el versículo 20 al 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios pagó un precio muy alto por tu alma, y no fue en oro, no fue en plata. Sí, la eternidad, de pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, le costó
a nuestro Padre Celestial entregar a su único Hijo para que muera en la cruz del Calvario, para que derrame su sangre preciosa. Ese regalo inmerecido que Él nos ha dado. Pedro nos recuerda y nos alienta a estar atentos y diligentes. Si a ti te regala una perla, un diamante precioso, grande, sabiendo su valor, ¿tú lo dejarías en cualquier parte? Creo que no. ¿Te imaginas? Conocer a Cristo no es tener sanidad, no es tener prosperidad económica, no es estar feliz y contento en este mundo, porque si no nadie querría ir al cielo. Nosotros somos peregrinos en esta vida, por eso Pedro todo el tiempo en esta carta nos está diciendo que seamos astutos, que seamos diligentes, que vivamos en santidad. La santidad es un fruto de un corazón regenerado, de alguien que ha nacido de nuevo. Como decíamos, como dice la palabra en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hermanos, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder vivir un cristianismo que agrade a Dios, pero somos débiles. Pablo mismo nos lo recuerda en Romanos 7:24, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pedro nos dice que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y que debemos gozarnos en eso, y no importa lo que suframos o padezcamos en esta vida. Por eso debemos estar atentos y vigilantes. ¿Cómo? Meditando en las Escrituras, saturando nuestros pensamientos de la palabra de Dios, para que nuestro corazón esté saturado, lleno de Él. Y de esa manera tú vas a dar un fruto, vas a reflejar a Cristo, vas a tener el gozo y la paz que el mundo no te puede ofrecer. Entonces Pablo tenía bien claro cuando leímos Romanos 7, de que, como decía, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ellos, Pedro, Pablo, los apóstoles, tenían claro que si no es con la ayuda de nuestro amado Dios a través de su Santo Espíritu, va a ser difícil nuestro caminar cristiano. Pero Él dice que perfeccionará la obra que empezó en nosotros, así que debemos confiar. Hermanos, la santificación en los creyentes está incompleta en esta vida, pues aunque hemos nacido de nuevo, tenemos remanentes de corrupción, donde surge una guerra continua entre la carne y el espíritu. Entonces debemos, mientras más rápido entendamos de que solos no podemos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, y de que existe la guerra entre esta carne y el espíritu, vamos a ser diligentes en llenarnos de la palabra de Dios, ¿sí? Ser temerosos, vivir en santidad, como dice Pedro. ¿Pero qué es temer a Dios? Es negarme a mí mismo, es no confiar en mis decisiones, es exigirme a mí misma en vivir en obediencia al Señor, por amor, por gratitud y porque Dios lo manda. No se te olvide que mientras respiremos, Dios nos está regalando un día más para arrepentirnos, para estar a cuentas con Él, para ser agradecidos. Dios no tiene favoritos, así que en el versículo 17 tú lo puedes revisar, que Dios no tiene favoritos y Él va a juzgar y Él va a recompensar o a juzgar. Así que tengamos claro, hermanos, que esta enseñanza de la primera carta y el primer capítulo del apóstol Pedro nos deja claro, en resumen, que la santidad, la obediencia, el temor a Dios, la confianza en Él, el amor fraternal hacen un precioso resumen del capítulo 1 de Primera de Pedro. Que nuestro Padre Celestial te aliente, te redarguya de pecado y que sigas haciendo, y que Él siga haciendo esa obra transformadora en ti, en mí.
sí, para la gloria de su nombre. Para despedirnos, hermanos, leamos 1 de Pedro 1:22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que con la ayuda de Dios nos veremos pronto para seguir meditando en las cartas del apóstol Pedro. Suscríbete, comparte si consideras que este video fue de ayuda y de claridad para tu vida, en tu caminar cristiano. Así que gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a su Santo Espíritu que tenemos comunión y podemos meditar, y gracias a este medio, a esta tecnología, al internet, que podemos hacer esto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Gracia y paz.